que nos permitan encontrarnos en esta presentación de nuestra edición número 693 de Vanguardia Proletaria, órgano central del Partido Comunista de México marxista-leninista. En esta ocasión les vamos a presentar dos temas de carácter internacional que abordan el papel del imperialismo de manera general y el otro respecto a Estados Unidos de manera particular. Arriba, parias de la tierra. En el primero, el texto lo titulamos "Todos los imperialistas sin excepción siguen usando la guerra como método para sostener su sistema de explotación asalariada". Y efectivamente, como el título lo dice, Estados Unidos, Rusia, China, aunque China entre paréntesis se presente como el país comunista de la hoz y el martillo y la bandera roja, es un país social imperialista que en los dichos se presenta como socialista, pero en los hechos es un país imperialista porque exporta capitales, explota en su propia tierra, explota a trabajadores asalariados y los pueblos a los que lleva inversiones, precisamente es con el propósito de tener sus territorios, sus materias primas, su clase trabajadora. China no es un país ni socialista ni menos comunista, es un país social imperialista. Y los demás, que ya conocemos, los mencionados como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y otros que por ahí puedan emerger en esa condición que aspiran a ser, como Turquía, Irán, etc., no dejan efectivamente de usar la guerra, el terror, el genocidio, los crímenes para intentar imponer su hegemonía y así tener el control del mundo, dominarlo. Hoy Estados Unidos, con la llegada de Trump, ha establecido una dinámica que ha agudizado las contradicciones imperialistas y la lucha de los pueblos contra ellos. Y efectivamente los imperialistas han usado recursos abiertamente o encubiertamente para poder clavar sus garras en distintos pueblos. Y ahorita, precisamente, este interés de parte de ellos no ha dejado de ser. Y al contrario, como históricamente se ha demostrado, los imperialistas siguen usando la guerra como una forma de poder apropiarse de los recursos que no les corresponden, que no son de ellos. Y entonces, en estos momentos, algunos quieren mostrar un rostro benévolo, amable, de ayuda mutua, como son los chinos. Y aparentemente no usan el recurso de la fuerza o la violencia, pero sí usan formas sutiles de financiamiento, de inversión, de préstamos, de apoyos, entre comillas, con los que atrapan a los pueblos para ir succionando, chupando sus recursos que no les son de ellos. Y así tener bajo estas formas sutiles controlados, sometidos y saqueados a los pueblos. Entonces estos imperialistas hoy en esta disputa son tres las potencias que representan o están al frente de este gran reparto mundial: China, Rusia y Estados Unidos. Los tres se enfrentan hoy para tratar de establecer su hegemonía. Establecer hoy, algunos dicen, un nuevo orden mundial. No, el orden sigue siendo imperialista. Así lo encabeza Estados Unidos o China o Rusia, más bien se está estableciendo una nueva correlación de fuerzas. Es decir, la capacidad económica, militar o financiera que cada potencia tiene para clavar sus garras entre sus propios rivales o hacia sus propios rivales o a los pueblos del planeta. Y en esa disputa hoy se expresa precisamente la guerra en Ucrania, el genocidio en Palestina, el avasallamiento del territorio del Oriente Próximo, donde pues están ocupando Siria, Libia, buscan ocupar Yemen para después ir por Irán y así todo el Oriente Próximo apropiárselo a través de su peón, que es el sionismo fascista israelí. Entonces los pueblos no pueden confiar hoy en estas potencias, por el mejor brillo que puedan ofrecerles, disfrazado de apoyos o beneficios mutuos. Lo que quieren es la sangre de nuestros pueblos, y ya lo estamos viendo como los ejemplos que les mencionamos. Por eso los pueblos solo deben confiar en su propia fuerza, en su lucha y en organización, no solo para enfrentarlos, sino para destruirlos como sistema de explotación asalariada, construyendo los frentes únicos antiimperialistas y antifascistas y los frentes populares para enfrentar al fascismo, que es la política que hoy están desarrollando para contener la lucha de los pueblos. Las asambleas, la lucha callejera, las huelgas, las demostraciones de masas y otras formas de lucha y organización se vienen calificando como importantes lecciones de nuestra lucha de clases, por lo menos.
A lo largo del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de Claudia Sheinbaum Pardo. Las movilizaciones de los padres y las madres de los 43, la reorganización social y de gobierno autónomo del EZLN, las diversas huelgas económicas realizadas durante este periodo, las demostraciones de la CTTCC, la ANUE y el SME, las grandes jornadas del 31 de enero, FASO en ADI, y del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer Proletaria, las acciones de las madres y familias buscadores de nuestros desaparecidos, los combates por la defensa de la tierra y el territorio, y muchos otros a lo largo y lo ancho del país, han producido cambios cuantitativos, que nos están permitiendo la posibilidad ya de dar un salto cualitativo en nuestras formas de lucha y de organización. Y precisamente, el termómetro que nos está permitiendo medir la temperatura y la textura de esta multifacética lucha de clases, son los combates que ha venido protagonizando la histórica y heroica Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Sin duda alguna, el paro nacional de 72 horas, los días 19, 20 y 21 de marzo del año en curso, abre esa posibilidad de salto cualitativo hacia una nueva ola de combates como Primavera Magisterial Proletaria Popular por mejores condiciones de vida, trabajo y estudio, por tirar la economía política de continuidad neoliberal, y no solo la ley del ISSSTE del 2027. Construyendo de manera práctica y concreta un gran frente único de lucha en forma de Asamblea Nacional del Proletariado y de los pueblos de México y de la huelga política general como formas de lucha y organización de nuestro nuevo poder soviético de masas, que alumbren el camino de la victoria de la revolución proletaria en México. Bajo esa perspectiva, debemos poner manos a la obra, siguiendo las definiciones tácticas y estratégicas y los planes de acción que definan la CNTE, la Conferencia de las Resistencias, el CNI-CIGESN, la ANP, la NCT, el Vector und FASO en ADI, el M8M, el Movimiento Estudiantil, el Movimiento en Solidaridad con Palestina Libre, etc., y que podamos expresar hacia la Jornada Nacional de Lucha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el 15 de mayo, Día de Combate del Maestro y la Maestra, proletarios, que nos permita una nueva cuantitativa y cualitativa mejor correlación y acumulación de fuerzas en el camino de nuestra emancipación. Así está la lucha de clases por estos días. Jornada de lucha de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo. El pasado 3 de abril, la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo realizó una jornada de marchas y mítines en más de 10 puntos de la Ciudad de México. Acompañó con un campamento en el Zócalo de la CDMX el paro de 72 horas del Magisterio Democrático y en el foro convocado por la CNTE por la abrogación de la ley del ISSSTE. Esta jornada está enmarcada por la lucha magisterial que deja importantes lecciones de la lucha de clases para el conjunto de los trabajadores, ya que esta representa una de las jornadas de lucha más importantes de los trabajadores de los últimos años, específicamente bajo el gobierno socialdemócrata de la 4T. Tal es el arma del paro, las manifestaciones masivas, los bloqueos, el plantón, la unidad y la definición en torno a los objetivos y tareas del periodo de lucha, todas necesarias para expresar que los intereses de la clase obrera, y en este caso de los trabajadores, son contrapuestas a los intereses y objetivos gubernamentales y patronales. Estas importantes lecciones de la lucha de clases reaniman la lucha en general e impulsan la moral de los trabajadores, como es la jornada de lucha a desarrollar por la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo. La jornada también está enmarcada por la ruta hacia un 1 de mayo unitario y de clase, porque nos indica que la clase obrera y los trabajadores debemos combinar las distintas formas de lucha, teórica, económica y política, pero siempre poniendo al centro, desarrollar la unidad y experiencia de lucha de los trabajadores, con énfasis en que la emancipación de la clase obrera solo será obra de la clase obrera misma. En el sistema capitalista imperialista actual, ningún beneficio o reforma que realmente beneficie a los trabajadores puede venir desde arriba, es decir, del gobierno o de la clase dominante. La única garantía para alcanzar nuestros intereses económicos, la defensa y ampliación de los derechos laborales, solo puede venir de abajo, es decir, de nuestra organización, lucha y conciencia de clase. El alza de salarios, la basificación, reconocimiento sindical,
libertad de organización, la defensa de la materia de trabajo, libertad de asociación, son ejes que la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo va a poner al frente para hacerlos valer en algunos casos y, en otros, exigir, pero siempre teniendo como norte el sindicalismo de clase. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. En esta segunda parte de la expresión internacional abordamos de manera particular el caso de Estados Unidos, que el texto presenta con algunos datos cómo la economía estadounidense del primer gobierno de Trump hasta este segundo que hoy desarrolla, porque hay datos que refieren a la situación económica estadounidense que muestra lo crónico que tiene. La economía estadounidense presenta un estancamiento y un decrecimiento como el que tiene la economía general mundial. Y esto se debe a los problemas de cómo el modo de producción capitalista que tiene Estados Unidos está enfrentando estas contradicciones que lo han colocado y lo mantienen, como Lenin planteó, como potencia imperialista, como un sistema en decadencia, en descomposición, y que se precipita cada vez más en la medida que las crisis se hacen más cortas, más profundas y más prolongadas. Y efectivamente este escenario que enfrenta Estados Unidos, que le antecedieron las crisis del 2007, 2006-2007 y la crisis de 2019-2020, que aunque hoy han sido superadas, estas han dejado estragos severos en la economía estadounidense, no le han permitido superar un crecimiento por lo menos mayor al del 3.5%. Ellos presumen en sus estadísticas públicas que han mantenido un crecimiento mayor que el resto de las potencias del mundo. Aunque China e India crecen más que esta economía estadounidense, sin embargo, muestran ellos que han sido la única potencia que se ha sostenido en estos últimos años. Pero los hechos demuestran lo contrario. Y las actuaciones políticas de este gobierno de Trump se exhiben efectivamente esos graves problemas que tienen, que es posible que estén encubriendo una crisis que ya vienen arrastrando, pero que hoy presentan que no tienen y que al contrario están superando con creces con estas medidas fascistoides de ocupación, de extensión territorial, de aranceles, de presiones, etcétera. Una pretensión de querer recuperar su hegemonía, de mantener el control mundial y de tratar de someter a quienes no lo quieran, a sus rivales, a sus aliados y sobre todo a los pueblos. Pero eso depende de nosotros como pueblos, enfrentarlos con unidad y organización para impedirles sus pretensiones. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, ha retomado las calles con grandes movilizaciones en más de 20 estados del país, manifestándose contra la reforma regresiva al ISSSTE propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores de la educación y otros sectores, quienes han realizado paros de 48 y 72 horas como parte de una estrategia de acumulación de fuerzas rumbo a un paro nacional. Pese a intentos del gobierno por desmovilizar al magisterio, incluyendo el anuncio de retirar temporalmente la iniciativa y congelar la edad de jubilación, la CENTE logró una amplia movilización en la capital y otras entidades, destacando acciones como la toma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bloqueos estratégicos. El descontento va más allá de la coyuntura y apunta hacia la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007, el fin del sistema de afores que ha lucrado con los ahorros de millones de trabajadores y el pago justo de pensiones en salarios mínimos, no en UMAS. También se exige el esclarecimiento del destino de 90,000 millones de pesos que los gobiernos estatales no entregaron al ISSSTE. Se vislumbra una nueva primavera magisterial y popular, con el objetivo de construir un gran frente de lucha unitaria que derogue la ley del ISSSTE 2007 y recupere los derechos arrebatados por las políticas neoliberales. En el problema del agua existen fenómenos relacionados con los ciclos naturales, pero bajo el dominio capital todo tiende un fondo en la lógica de la ganancia. Si a esto se le suman los problemas provocados por la explotación irracional de los recursos y la imposición de criterios que no tienen por prioridad la vida, tenemos por resultado la situación que hoy se vive en la frontera, el país y el mundo entero.
En la frontera norte existe un tratado que data de 1944 entre Estados Unidos y México, donde se establece que se debe compartir el agua del río Bravo, dejando al país del norte una parte y a cambio México se le destina agua del río Colorado. Según los políticos tejanos republicanos, México no ha cumplido con las cuotas de agua y por ello ya no se debe suministrar agua del Colorado. Si bien existen minutas que van regulando el intercambio, en consideración están en negociaciones. A nivel local se declara que no habrá problemas, pero ya es un problema sin ese recorte. La Comisión Estatal de Tijuana, Servicios Públicos, maneja con criterios prácticamente bancarios, con agiotismo en el cobro, llevando el servicio al límite con tandas de distribución y sin invertir en mantenimiento. Aún y con escandalosas pérdidas por fugas en tuberías y socavones, por su parte, el gobierno estatal resucita los proyectos de inversión público-privada del panismo con las plantas desaladoras, pero que junto con el papel que están jugando la privatización de espacios públicos y vialidades importantes, no aseguran nada bueno. En síntesis, la política de Morena, igual que la del panismo en la frontera, niegan la problemática y aprovechan para lucrar. Las familias proletarias son quienes, como siempre, pagarán el costo de la lógica capitalista en el manejo del agua. El agua es vida, no negocio. Bien, compañeras y compañeros, centistas, primero hacer el reconocimiento porque esta Asamblea Nacional Representativa tuvo la participación de 201 compañeros y compañeras de diferentes contingentes aglutinados a la coordinadora. 225 compañeros y compañeras que llegaron a esta ANR. 45 años de lucha de la CENTE, donde hemos tenido caídos, presos políticos, perseguidos, desaparecidos, y que a pesar de ello nos hemos levantado. Esta CENTE tiene poder de convocatoria. Contrario a lo que ha manifestado el charro mayor Alfonso Cepeda, quien se jacta de tener el mayor porcentaje para una movilización. Y como CENTE, desde luego declaramos que hemos convocado y seguiremos convocando a una huelga nacional, con todos los contingentes, pero incluso también a los compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación, donde tienen dirigencias charras y que lejos de defender los derechos laborales han estado al servicio del Estado, tal cual lo ha hecho el CENTE a lo largo de estos años. En este marco, compañeras y compañeros, hemos llegado a un acuerdo que va a fortalecer a nuestra coordinadora para impulsar un próximo movimiento de bases, una huelga nacional que va a iniciar el 15 de mayo. Anunciamos desde esta sede nacional de la CENTE que saldremos a las calles con una fuerza que ha caracterizado a esta CENTE a partir del 15 de mayo. A nivel nacional, en esta Ciudad de México, tendremos nuestro campamento, como en su momento lo hicimos con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN y hoy con este gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación. Y lo externamos de esta manera, mostrando también nuestra independencia política e ideológica. Y sobre todo, manifestar que nuestra demanda central a nivel nacional
es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que vino a afectar a todos los trabajadores al servicio del Estado y no solo al magisterio, como este gobierno está impulsando en sus campañas mediáticas. Asimismo, seguimos exigiendo la abrogación de la ley del ISSSTE, un incremento salarial digno para todas y todos los trabajadores de la educación y la justicia social por todos aquellos que han sufrido en carne propia la represión del Estado. En este sentido, compañeras y compañeros, tenemos una tarea de regresar a nuestros contingentes y de generar estas condiciones que nos permitan llegar unidos al 15 de mayo. La tarea puntual también es informar a nuestros padres y nuestras madres de familia, informar a la sociedad que nuestras demandas son justas y que lo que ha dicho el Estado tratando de denostar a este gran movimiento no lo vamos a permitir. Por eso es importante que en nuestros estados estemos haciendo una política de información a todas y todos los compañeros, pero también a la sociedad en general. Por ello, compañeras y compañeros, para nosotros, como representantes de la CENTE, tenemos la voz, pero quienes van a salir a las calles son nuestros compañeros y compañeras de base. Y con eso recordamos que este gran movimiento es de bases y por lo tanto nos debemos a ellas y vamos por la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. A nombre entonces de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, clausuro esta Asamblea Nacional Representativa, siendo a las 21:46 del 11 de abril del año en curso. Por la vigencia de nuestros derechos laborales, por una seguridad social para todas y todos, ni un paso atrás, unidos y organizados, venceremos. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Secciones unidas jamás serán vencidas. Secciones unidas jamás serán vencidas. El paro es culpa del Estado. El paro es culpa del Estado. Vamos con el himno Venceremos, con la compañera Eva, secretaria general de la sección 18 de Michoacán.